quería tener un meeting antes de comenzar. Espero que su receptor sea exitoso hoy día. ¿Qué pasó? Que no tiene voz.
Tomás tenía pues Tomás tenía en su mente las preguntas de rigor, pero creo que podemos salir porque el objetivo es el mismo, ¿verdad? La invitación hablaba de la gobernabilidad. Y lógicamente, pues el tema de la gobernabilidad es amplio, amplísimo, para poder seguir en este camino que se llama, yo lo dudo mucho, la democracia, que es en definitiva una manera de acallarnos cuando hablamos del orden constituido, cuando usted quiere protestar contra ese orden constituido, que no es nada más que también otra engañifa. Entonces, pues, lo declaran enemigo del Estado, enemigo de la sociedad, y finalmente, si usted no se retracta o no quiere volver a su casa, pues le darán balas sin beneficio de inventario. Tomás, tú que me estás escuchando, llámalo a Eduardo Franco, porque tampoco no aparece. Ni Luis tampoco. Luis está por allí, pero no se conecta. En todo caso, el momento que vivimos pues es un momento intenso. El día lunes será pues posesionado el señor presidente, ya no será electo, sino estará en funciones. Habrá la ceremonia de costumbre, ¿verdad? Todo lo que ya conocemos. Alfombra roja, himno nacional, entrada de invitados, como es en el Congreso que tiene que posesionarse. El Congreso abrirá sus puertas para que entonces vengan los invitados la lista que ha mandado el señor Guillermo Lasso Mendoza, y se hará toda la ceremonia que ya conocemos. Pero, y habrá pues después de aquello, que pase todo aquello, pues habrá el cóctel, después el almuerzo, y viene un punto que yo siempre digo: cuando se apagan las luminarias y volvemos a la vida común y silvestre, ¿qué va a pasar? Ya le veo allí pues a Eduardo, centre un poco más su computadora o su teléfono smartphone para poderlo ver mejor. Ya está. Ahí, ¿qué tal? Ya, ahí está, ahí un poquito. Ya, hay que verle la roja esa incendiaria que carga, porque espero que hoy en la mañana incendien sus palabras también. Bueno, Eduardo, el doctor Eduardo Franco Loor, muy activo en nuestra política, hace mucho tiempo defendiendo también la posición del ex vicepresidente, nuestro ex vicepresidente, y entonces él tiene mucho que decirnos. Doctor, adelante. Bueno, hay mucho que hablar sobre la coyuntura política nacional. Dime qué tema, el tema de la asamblea, de la alianza que abortó entre el Partido Social Cristiano, creo, y los asambleístas de UNES. ¿Cuál tema te gustaría? A ver, doctor, aquí el asunto es el siguiente. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a seguir pasando en el devenir de los días con esto de la gobernabilidad? ¿Se alcanzará gobernabilidad entre tantos actores disímiles? Porque comencemos. La señora Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional, impulsada a trocha y moche, con falta de cumplimiento de palabra y todo lo... Es decir, nosotros montamos un tinglado, ¿verdad?, donde hay demasiados actores y cada uno tiene su propio papel. ¿Cómo ve usted eso, doctor? Bueno, a ver, hay sobre la gobernabilidad. Yo pienso lo siguiente. A ver, ¿qué es la gobernabilidad política en el Ecuador? En mi concepto, la gobernabilidad política es que los estamentos de los partidos políticos expresados
en el Poder Ejecutivo o en la función legislativa o en cualquier otra función puedan actuar en una democracia y en un país basado en normas de conformidad con la racionalidad y el sentido común y puedan coordinar acciones institucionales con la finalidad de que cumplan sus metas y objetivos. En otras palabras, la gobernabilidad es dar paso a la racionalidad política. Por ejemplo, si el 11 de abril del 2021 el pueblo del Ecuador votó por el candidato de la derecha, el candidato neoliberal, Guillermo Lasso, pues él tiene que los demás partidos políticos, incluso opositores, tienen que darle espacio para que ese gobierno pueda funcionar de acuerdo con la voluntad mayoritaria del pueblo y pueda actuar cumpliendo sus postulados, sus planes de gobierno y no lo obstruyan en el desempeño de tales afanes. Porque ¿qué es lo que ha pasado en el Ecuador? Que gana un partido de centro-izquierda y la derecha lo torpedea. Gana un partido de derecha y la izquierda o centro-izquierda lo torpedea. Y eso no puede pasar. Entonces, por ejemplo, ya un poco aterrizando al tema de la gobernabilidad en la Asamblea Nacional. De acuerdo, mis queridos amigos, de acuerdo con el método de Webster, que es el método de asignación de escaños para los asambleístas, que fue el método que se utilizó y que en la asamblea anterior la rubricó como ley para las elecciones del 2021, no dio cabida para que un solo movimiento político o un solo partido político tenga mayoría legislativa. Si en la asamblea son 137 los asambleístas en total, quiere decir que con 70 votos es la mayoría absoluta para poder elegir a las autoridades. Y ningún partido político, por el método de Webster, consiguió esa mayoría, porque ese método privilegia a los escaños también para las minorías. Este fue una trampa que se hizo para evitar que el correísmo, que los asambleístas impulsados y respaldados por Rafael Correa Delgado, quien goza de gran aceptación nacional, tengan mayoría, como ocurrió, creo, el año 2013, que sacaron con Alianza País y con el apoyo de Correa, por supuesto, 100 asambleístas. Y el 2017 sacaron 72, creo, asambleístas. Después hubo la división, la traición de Moreno entre los morenistas y los correístas. Pero bueno, en su conjunto, en febrero del 2017, que fue la elección de la primera vuelta, sacaron, ya no necesitaban los pactos porque sacaron más de 70 votos. Ahora, con este método, UNES, que son el grupo correísta de la Unión por la Esperanza, sacó 49 escaños. Ahí vino después la Pachacuti, la Izquierda Democrática, el PSC, o sea, el Partido Social Cristiano, y ahí los grupos minoritarios. Es decir, ningún movimiento podía cumplir con la mayoría para designar autoridades. Entonces, el concepto de gobernabilidad legislativa tiene que ver con los necesarios acuerdos, los necesarios pactos puntuales con el ánimo de cumplir con la Constitución y la ley. ¿Qué dice la Constitución? Que el 14 de mayo de la fecha de la elección se eligen las autoridades de la Asamblea Nacional, porque el presidente de la República debe posesionarse el 24 de mayo del año de la elección. Entonces la gobernabilidad pasa porque necesariamente partidos que puedan tener posiciones ideológicas y políticas diferentes puedan conversar. Pero aquí ya pasó algo singular. Por ejemplo, lo normal hubiera sido que los partidos del espectro político del centro izquierda, de lo que se llama el progresismo, es decir, UNES, Pachacuti, Izquierda Democrática, que tienen en sus planes de gobierno concepciones, digamos, antineoliberales e incluso cuestionan a la derecha en sus documentos teóricos, pactaran, se pongan de acuerdo
Pero no, en lugar de ponerse de acuerdo con sus coincidencias mayoritarias y dejar a un lado las diferencias minoritarias, se entrampan, etcétera. Y hubo la necesidad, ante el pedido del presidente electo Guillermo Lasso, conversar con el Partido Social Cristiano y con los asambleístas de UNES. Y por eso es que desde la semana pasada se dio a conocer, en primer lugar por Rafael Correa y después por Jaime Nebot, la reunión que hubo a pedido del presidente electo Guillermo Lasso, y estuvieron en la casa el 8 de mayo, en la casa del asambleísta Henry Kronfle. Estuvo el señor César Monge, estuvo Pavel Muñoz, el doctor Fausto Jarrín, etcétera. Y hablaron incluso telefónicamente. Guillermo Lasso habló telefónicamente con el expresidente Rafael Correa. Y a mí me parece correcto eso, porque los políticos en el Ecuador, al margen de sus diferencias políticas, tienen que conversar. Los políticos, una vez que llegan a la legislatura, los asambleístas, tienen que despojarse de la bandera de sus partidos y movimientos políticos y ponerse la bandera del Ecuador. ¿Hasta cuándo hay esta lucha intestina de los partidos políticos? Mientras hay un pueblo hambriento, un pueblo en la cual la juventud no tiene trabajo, tiene que emigrar, y hay una desesperación, digamos, en el orden, digamos, de salud. Entonces, ahora hay que dar un espacio de gobernabilidad al presidente electo que el día lunes 24 de mayo va a posesionarse. ¿Por qué? Porque esa fue la voluntad del pueblo. Nosotros, como Unión por la Esperanza, el binomio de la esperanza de Andrés Arauz y Carlos Rabascal, perdimos y lo reconocimos ese día, y es democrático hacerlo, y es democrático y progresista y de hidalguía y de donaire y de dignidad respetar ese resultado electoral y darle un espacio de gobernabilidad al nuevo gobierno. ¿Para qué? Para que cumpla lo que ha dicho, que en 100 días van a haber 9 millones de ecuatorianos vacunados contra el COVID-19, que iba a aumentar a $500 el salario mínimo, el salario básico a los ecuatorianos, que va a dar créditos a la agricultura al 1% durante 30 años. Y una serie de ofrecimientos populares que atrajeron a ese electorado. Y él tiene que cumplir ese mandamiento popular, porque los mandantes es el pueblo ecuatoriano. Doctor, dentro del discurso que usted ha dado, de la explicación, yo voy tomando ciertas notas, ¿no? Y entonces usted habla de la racionalidad política. Qué lindo que suena. Sentido común. Como yo tengo ya algunas horas de vuelo, me acuerdo que había un señor ya fallecido, don Miguel Palacios Omner, que se daba por... Don Chiquen Palacios. Don Chiquen Palacios. Y hablaba del sentido común, el menos común de los sentidos. Y también toda esta complejidad de que los partidos minoritarios, el método de Webster, ¿verdad?, que hace que también ingresen partidos minoritarios, gente que debe representar aspiraciones de otros lados de la sociedad ecuatoriana. Y todo eso suena lindo, oiga, qué bueno sería, ¿no?, que nos sentemos así como estamos hablando en este momento nosotros. Usted da una explicación sesuda, contundente, categórica. Andrés está tomando nota. Aquí yo voy anotando también. No sé por qué Luis Barriga no se aparece todavía. Pero, y entonces todo ese grupo de cosas debe darnos pues lo que usted dice finalmente, ¿verdad? La gobernabilidad se traduce porque no nos olvidemos que el señor presidente electo, que pronto será ya presidente posesionado y en el mando, cual Mesías, fue ofreciendo cosas y usted ya las ha puesto sobre la mesa, nos las ha recordado. 100 días para vacunar a 9 millones de ecuatorianos. Pero usted también hizo un colofón, pues. La pobreza avanza, la marginalidad también,
¿Producto de qué? Producto de que los ecuatorianos somos cada día más pobres. Y hay una diferencia abismal. Esto también se sabe, ¿no? Entre los que tienen el poder político, económico, industrial, financiero, y los otros, los hombres multitud como yo. Visto todo eso, ¿qué queda? Darle gobernabilidad para que diga después, no me dejaron. ¿Sí? Y estar expectante, ¿verdad? Y claro que no le van a perdonar todas aquellas equivocaciones de buena fe o de mala fe que el caballero va a tener. Visto todo eso, doctor, entonces, ¿cómo se continuará en los próximos días, doctor? La política ecuatoriana en el Parlamento siempre ha sido una política depredadora, una política que no contempla respeto a la gobernabilidad. Es que una cosa es lo que se aspira, el ideal, el sentido común, lo que yo llamo la racionalidad que debe de existir al margen de la ideología y de los grupos partidistas. Lo que yo llamo que los movimientos políticos se arropen con la bandera del Ecuador, pero no lo hacen, no lo hacen. Por eso usted ve que el señor Guillermo Lasso devaluó su palabra. Él habló con el expresidente Rafael Correa, se pusieron de acuerdo, pero vinieron 4 o 5 personajes de la prensa y la prensa comercial hegemónica que quiere poner la agenda política en el Ecuador, torpedeó. No es el pueblo ecuatoriano que estuvo en contra, el pueblo quiere que los partidos conversen, dialoguen por el bien común, pero no lo hacen porque hay intereses económicos y de las élites, intereses partidistas, egoísmo, arribismo, oportunismo en la prensa comercial hegemónica y también en los grupos de poder económico que presionan a los legisladores. Y por eso usted ve que los asambleístas de Creo, digamos, torpedearon un acuerdo que lo quería el presidente Guillermo Lasso. Acordémonos que el señor Jaime Nebot y el señor Rafael Correa han coincidido en sostener que a pesar de sus diferencias ideológicas y políticas, la versión de la reunión del 8 de marzo. Mire, el señor Lasso envió su avión privado a Quito para que vengan a Guayaquil el señor asambleísta Fausto Jarrín y Pavel Muñoz. Y al día siguiente ya, digamos, el día 11, el día 14 de mayo, el día viernes 14 de mayo, incumplieron el pacto. Los asambleístas de UNES no, votaron por Cronfle y con la traición de César Ron se abstuvieron los de Creo y abortó. Pero mire, en la práctica la maldad siempre paga su precio. ¿Por qué? Porque ahora el gobierno está secuestrado por Pachacuti. Y usted sabe que Pachacuti es un partido político que tiene la CONAIE, quien controla el movimiento indígena, mayoritariamente, por supuesto, y ellos calientan las calles cuando hacen protestas. Nosotros no queremos para el Ecuador un estallido social como lo ocurrido en octubre del 2019, como lo que ha ocurrido y está ocurriendo en Colombia, porque eso cuesta vidas. Eso se produce cuando no hay diálogo, cuando no se ponen de acuerdo. Por eso yo pienso que los movimientos y partidos políticos que llegan al poder, tanto en la función ejecutiva como en la función legislativa, deben conversar y consensuar asuntos álgidos. No vaya a ser que ahora el presidente de la República, a partir del día lunes, que va a ser Guillermo Lasso, quiera cumplir con, y ya lo ha anunciado el ministro de Finanzas designado, quiera cumplir con las cartas de intención que el Ecuador ha firmado con el Fondo Monetario Internacional, donde se contempla la subida de impuestos, la subida del IVA del 12
al 21%, donde se contempla la reducción del tamaño del Estado, y esto representa que vayan al despido intempestivo de su trabajo a más de 5.000 trabajadores del sector público, lo cual significa que va a haber desesperación, angustia, desempleo. En lugar de combatir con más empleo el desempleo, lo que va a hacer Guillermo Lasso si cumple con el FMI es incrementar el desempleo más allá de lo que actualmente existe. Entonces se produciría y si le quitas el subsidio al gas, etcétera, la gente va a protestar. El hambre es mala consejera, mi querido amigo. Entonces yo pienso que todo esto se puede evitar cuando hay lo que yo llamo la racionalidad política de todos los actores del escenario de ese espectro político. Doctor, como nuestro compañero Andrés Cuello Arce, ya lo veo que toma nota, está anota y anota, no anota Anita, sino anota Andrés. Él debe tener también pues sus inquietudes. Ya lo veo que se sonríe ahí mefistofélicamente y ya le ha de hacer las preguntas de rigor, doctor. Andrés. Sí, gracias, Walter. Buenos días, doctor. Buenos días, Tomás. Y a todos los amigos que ya están en sintonía de esta programación que sábado a sábado se transmite aquí en Guayaquil para todo el mundo. Doctor, la pregunta de cajón que viene es, como usted acaba de decir, que la gobernabilidad se tiene que dar en función de los beneficios para el pueblo, pero aquí se acaba de descubrir algo que no es un descubrimiento nuevo, pero la señora Dayana Pazle denunció públicamente que esos votos que ha tenido la mayoría esta frágil y ficticia que se formó, habían dado pues por ahí un hombre del maletín. O sea, volvemos a las mismas prácticas antiguas, donde el hombre maletín era el hombre más deseado dentro del Congreso, ahora la Asamblea. Entonces, ¿qué le parece a usted que esto vuelva a repetirse en estas situaciones que estamos, que debemos nosotros? Incluso hay una legisladora de la izquierda democrática que con llanto en los ojos dijo que ella no quería votar, pero que la obligaron a votar, otra de Pachacuti igual. O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo dentro de la Asamblea, doctor? Bueno, lo que se está denunciando y que tiene que demostrarse y probarse, porque no es cuestión de hablar o de escribir, es una inmoralidad. Es lo que siempre ha ocurrido. Los famosos asambleístas independientes siempre se ubican al lado del gobierno porque hay el reparto de las canonjías, el reparto de consulados y embajadas, el reparto de funciones públicas, el reparto de hospitales, el reparto, todo eso es corrupción, todo eso es inmoralidad y eso es lo que se tiene que desterrar, pero vemos que parecería ser. Yo pregunto, a ver, ya hay un indicio a favor de la asambleísta Dayana Pazle. A ver, si el señor César Monge iba a ser designado ministro de gobierno, como el día de ayer lo anunció el presidente electo Lasso, ¿cómo es que operó como la figura clave de todos estos convenios, de que se haya desbaratado el convenio del Partido Social Cristiano con UNES, con el cuento de estar en contra de una comisión de la verdad, porque ¿quién pudiera estar en contra de la verdad? Entonces todo esto, digamos, nos da un mal sabor de que se están reeditando escenarios totalmente inmorales. El pueblo ecuatoriano los desprecia. El pueblo ecuatoriano no quiere, está cansado de tanta inmoralidad, de tanto atraco, de tanto contubernio político, porque vea lo que ha hecho el señor Guillermo Lasso cuando tiró, y César Monge, cuando abortaron el pacto legítimo para cumplir justamente con la designación de las autoridades, en la cual estaban los principales movimientos y partidos políticos. Es un pacto en la cual pagó un alto precio el presidente electo, porque su palabra quedó totalmente devaluada, destruida, totalmente, digamos, insustancial esa palabra, porque él habló con Correa y él dijo en la campaña, acordémonos,
dijo, vamos a crear una comisión de Naciones Unidas, una comisión internacional de lucha contra la corrupción. Esa es la comisión de la verdad de que estamos hablando, porque corrupción no es solamente el atraco de los dineros públicos, dígase peculado, enriquecimiento ilícito, etcétera. Corrupción es también cuando por medio del linchamiento mediático de los medios de comunicación comercial hegemónicos dominantes y por medio también de la partidocracia y de la persecución política que ejerce un gobierno a través de la función ejecutiva, puedan condenar a gente inocente y utilizar a la función judicial en la cual los jueces han sucumbido para condenar, por ejemplo, a gente inocente como Jorge Glass, que fue condenado con una ley derogada y sin pruebas, hayan influido para que haya la jueza Camacho haya actuado en el caso Balda de una manera totalmente violatoria de los derechos fundamentales humanos de Rafael Correa, o que se haya sido sentenciado Rafael Correa en el caso Sobornos por autoría mediata, por instigación de influjo psíquico, cuando ya vemos que incluso abogados de la derecha como el señor Uriarte dijo que eso había sido una pendejada, esto de influjo psíquico, y ahora quieren extraditarlo, cuando se sabe que el convenio de extradición entre el Ecuador y Bélgica es de 1887 y allá en ese año no había la configuración delictiva de lo que es el delito de cohecho, y por tanto esa supuesta trámite, procedimiento de extradición va a fracasar. Pero ¿qué quisieron hacer? Hicieron en 17 días un recurso de casación rapidísimo. Nunca ha ocurrido una cosa igual. ¿Con qué ánimo? Con el ánimo de que ya para el 18 de septiembre del 2020 pueda haber una sentencia ejecutoriada y evitar que Rafael Correa sea candidato a la vicepresidencia de la República, porque esa fecha, 18 de septiembre del 2020, era la fecha en la cual podían inscribirse los candidatos que constitucional y legalmente estaban habilitados. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que se ha utilizado a la función judicial, a los jueces de lo penal de la Corte Nacional de Justicia como presión política para el perseguimiento arbitrario contra ecuatorianos. Y eso es detestable, eso es delito, eso es fraude electoral. Eso lo sabemos todos. Y si hay una comisión de la verdad o una comisión internacional de las Naciones Unidas, nosotros vamos a acudir allí, pues vamos a ir, vamos a presentar testimonios, vamos a presentar incluso lo que dicen actualmente los abogados de la derecha ecuatoriana. No puede ser posible que a Rafael Correa lo hayan sentenciado con el único propósito de inhabilitarlo electoralmente, de proscribirlo de las elecciones en el Ecuador. No puede ser posible eso. Ningún ecuatoriano puede ser discriminado, a ningún ecuatoriano se le pueden violar los derechos humanos, porque en este caso, como en el caso Balda, el caso Sobornos o el caso de Odebrecht contra Jorge Glass, se han violado las normas fundamentales del debido proceso constitucional penal. Y mire, en el caso de Jorge Glass, en el caso de Odebrecht, hasta ahora estamos hoy 22 de mayo de 2021, el Ecuador a través de la Fiscalía no ha presentado denuncia penal contra Odebrecht. Esto es una cosa espantosa. No ha sido procesada penalmente Odebrecht, que es una empresa corrupta y corruptora que ha sido sentenciada en otros países porque hubo sobornos, pero no al vicepresidente Glass. Nunca se probó sobornos a Glass. Glass es inocente totalmente, pero la empresa reconoció que había sobornado a muchos otros funcionarios y nunca ha sido procesada. ¿Qué hay de por medio? ¿Por qué la fiscal general, doctora Diana Salazar, ha protegido a Lenín Moreno? Está desde abril del 2019 denunciado en la Fiscalía General del Estado en el famoso caso Dina Paper por el asambleísta Ronnie Aliaga. No ha hecho nada, lo ha protegido, lo ha encubierto porque ella está allí puesta por él para ese fin. Y la prensa lo cubre, la prensa lo encubre totalmente. La prensa lo que hace es blindarlo a Lenín Moreno.
Pero igual, la misma prensa, ya como ya se va, usted en la última edición de la revista Vistazo dice, ya se va Lenin, dice en la portada, pero todavía la mesa quedó vacía. Cuando dice eso, la revista, y la mesa sigue vacía, es que reconocen, aquí está la imagen de la última Vistazo. ¿Por qué dice que la mesa sigue vacía? Porque Lenín Moreno desgobernó el Ecuador, no hizo nada. Lo único que hizo fue una infame persecución política contra todos los líderes de la Revolución Ciudadana. Hay en México una serie de ecuatorianos asambleístas, el pueblo votó por ellos, que están exiliados justamente porque se le han violado sus derechos humanos. Y todo eso tiene que ser denunciado y aclarado por la Comisión Internacional de la Verdad. Ojalá que el presidente de la República, que va a ser efectivo a partir del día lunes, Guillermo Lasso, cumpla con su palabra de crear una comisión internacional de las Naciones Unidas. Digamos, con participación y apoyo de las Naciones Unidas. Tiene que ver en esa comisión personalidades independientes que no estén, digamos, presionadas por el influjo psíquico. Acordémonos que el presidente Lenín Moreno, que todavía presidente Moreno, este traidor que ha violado muchos derechos humanos, que no ha hecho nada por el Ecuador, acordémonos que él creó con la ministra de gobierno de aquella época, María Paula Romo, una comisión, ¿se acuerdan? Una comisión, hicieron una laraca en Quito, y después los miembros de la comisión no funcionó porque quería el gobierno que esa comisión sea sumisa a la política del Estado ecuatoriano, del gobierno de Lenín Moreno, de persecución contra el correísmo. Y esa comisión quedó en nada, y ya le están cobrando. Hicieron varios viajes estos juristas a Quito, trabajaron y ni siquiera les pagaron. Eso consta en internet, pero la prensa, el Universo, el Expreso, el Comercio, Ecoavisa, Teleamazonas, nunca publican eso. ¿Por qué? Porque a Lenín Moreno y sus trafacías lo blindan, porque le han sacado todo provecho. Lo blindan, sin embargo, la gente inocente lo destruyen y lo linchan. Doctor, Andrés, ¿tienes alguna otra pregunta? Porque bueno, ya que estamos en esta situación que estamos, el doctor está comentándonos, yo quisiera que el doctor me diga qué opinión le merece el caso del Contralor General de la Nación, que es una persona que nunca fue posesionado como Contralor, sin embargo él ha ocupado el puesto, pero lo más risible es de que en este momento él está detenido, le ratifican la prisión preventiva y resulta de que él sigue siendo el Contralor, porque ni ha renunciado, ni le han quitado el puesto, nada. ¿Cómo con tanta rapidez al vicepresidente Glass le quitaron el puesto? O sea, que querían era el puesto. Vea, esa pregunta es terrible. Yo le contesto de la manera siguiente. Para que los propios amigos de este ampón, porque él es un ampón, ¿no?, lo hayan metido preso, para que doña Diana Salazar lo haya procesado penalmente, esté detenido, y los jueces de lo penal de la Corte Nacional de Justicia hayan ratificado, porque él apeló la prisión preventiva, hayan ratificado esa prisión preventiva, y allí hay elementos probatorios, pues si el sobrino fue sentenciado en Estados Unidos. Pero es importante destacar que la fiscal del Estado ecuatoriano actuó a los 2 años. Nosotros lo habíamos dicho, la prensa comercial hegemónica lo blindó, claro, porque era útil, era el cuchillo contra Rafael Correa, contra Jorge Glass, contra los líderes de la Revolución Ciudadana. Entonces lo utilizaron. Pero ellos sabían, la fiscal sabía lo truán, lo delincuente que es Pablo Celi. Él no es contralor del Estado y sin embargo hasta ahora no es enjuiciado políticamente. Entonces, este señor, digamos, todo lo actuado por Guillermo Celi, por Pablo Celi de la Torre, es nulo. Él se apoderó de una institución del Estado para cometer sus atracos. Ya está demostrado, ya estaba limpiando, lavando glosas, ponía glosas para pedir dinero a empresas. Eso ya está, audios, hay
toda una red de Petroecuador, de empresas que han sucumbido a estas maquinaciones ruanescas de Pablo Celi. Ya no hablemos de este sujeto que debe ser sentenciado lo más pronto posible. Allí sí hay pruebas, pero sí, grandes titulares de la prensa era cuando el señor inventaba las glosas, porque el presidente de la República, Rafael Correa, mandó el avión a una misión humanitaria y no viajó él. Glosa contigo, glosa por todos lados. Todas esas glosas son nulas. Y ahora, incluso cuando cae detenido, la contralora subrogante que le tocaba, una señorita que no recuerdo el nombre, dijo que incluso en octubre del 2019, cuando hubo esta cuestión vandálica del incendio de la Contraloría, que le quisieron echar la culpa a los correístas, ¿no? Pero eso se había hecho por dentro. Yo entender de que Pablo Celi, la gente de la Contraloría habían hecho este incendio para desvirtuar todas sus acciones allí. ¿Cómo van a saber los correístas dónde estaban la documentación, etcétera? Cuando eso estaba ya en el poder de la función incluso judicial a través del Tribunal Contencioso Administrativo. Entonces, todo esto, digamos, tiene que responder este señor Celi, que se ha lucrado tremendamente de ese asalto, porque él fue destituido como subcontralor del Estado el 31 de mayo del 2017 por el contralor todavía legítimo que era el señor Poli. Poli lo destituyó y nosotros vimos en todo el Ecuador y están en YouTube las imágenes cuando rompió el acta de destitución y el presidente Lenín Moreno lo respaldó. Claro, ahí pusieron incluso al hermano del presidente de la República, creo que se llamaba David Moreno, o David Moreno, no recuerdo, director administrativo, creo, de la Contraloría. Todo un espectáculo delincuencial. Celi es sinónimo de amponería. Doctor, mientras usted habla, me he acordado de Juan Montalvo. Juan Montalvo decía, si mi pluma tuviera don de lágrimas, escribiría, dice, una novela y haría llorar al mundo. Qué manera de haber cosas tan difíciles, tan grotescas en nuestro vivir, en nuestro convivir político especialmente, ¿verdad? De donde se desprenden muchísimas cosas. Yo me acuerdo, y usted debe acordarse, Tomás también, Andrés, Víctor Hugo, el francés Víctor Hugo, escribió algo así, alguien que me ayude, creo que Nuestra Señora de París, creo que se llamaba la novela. Y ahí había la corte de los milagros. Es todo lo que usted narra y va diciendo, para mí configura una corte de los milagros, doctor. Pero claro, unos milagros terribles, porque la corte de los milagros era una corte de ampones, ¿no? Entonces aquí viene, pues, y usted hace aparecer a doña Daniela Camacho, creo que es, ¿no? ¿Verdad? Camacho, sí, la jueza de la Corte Nacional de Justicia. Doña Daniela tenía un imán y todos aquellos juicios convenientes iban a parar a sus manos. Y últimamente ha dado un fallo, pero acordémonos que no es solamente ella, sino que hay dos más ahí, porque es un juzgado, que verdad, una corte que ha dado, un juzgado que ha dado un fallo, ¿no? Y entonces, por ahí también dice pues que el reparto, también hay por ahí, hay una que dice que cada lechón con su teta es el modo de mamar, y a cada uno pues van dándole una teta, y ellos pues están allí amamantándose de esa teta mientras pues sirvan también para el régimen, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Voy acordándome también de otra cosa que ustedes también lo saben, ¿verdad? Por ahí hay un bolerito que dice que hay un cielo imposible que nubla nuestras vidas. Hay un cielo de sombra que no nos deja luz. ¿Cuándo tendremos los ecuatorianos una luz de redención?
con todo esto que usted va narrando, con conocimientos, con lujo de detalle. Nosotros tenemos una persona que nos escucha siempre y que lo saludo, al psicólogo clínico Tomás, ayúdame que me estoy olvidando, por aquí lo tengo anotado, al psicólogo Ernesto Quevedo Mora. Y a Ernesto debe causarle alguna disgusto, alguna rasquiña, alguna cosa, esto de los influjos psíquicos. Hablo del psicólogo porque esto de los influjos psíquicos pues, nace de la psiquis, ¿verdad? ¿Y cómo es eso? Que a través de solo hablar, porque lo hace no está presente, y solo hablando, desde lejos incluso, sus influjos llegan, son tan poderosos que hacen cambiar las cosas, las ideas y demás. Ojalá que Ernesto nos dé una pequeña, aunque esto debe necesitarse pues una exposición maciza, categórica y contundente, pero todo esto que está en el camino. Y entonces digo, y cuando las lámparas se apaguen, cuando las luminarias se apaguen, cuando el tinglado se cierre, ¿qué pasará con el hombre multitud, con nosotros? Que a todos se nos cargan, ¿ah? Ya los señores del transporte pusieron su punto, que el pan subirá. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Y cómo le vamos a pedir? ¿Cómo nos van a pedir que soportemos todo esto? Usted está tocando el problema de octubre. Usted está tocando el problema de Colombia. Hay un momento en que el hombre, el ser humano, vamos a decir, porque hay muchas mujeres también en la pelea, el ser humano se cansa y aunque sepa que se va a morir, se enardece y se va contra las bayonetas, contra las tanquetas, contra los toletes. Y en Colombia, la cosa no se ha calmado, la cosa continúa. Y para dejarlo a usted, doctor, con la palabra, voy a decir que cuando la barba de tu vecino veas rasurar, pon la tuya a remojar. Doctor. Vea, yo sostengo que el derecho de protesta es natural en el ser humano. Decía Voltaire, el gran filósofo francés que vivió antes de la Revolución Francesa de 1789, ya en esa época, ya Voltaire había muerto, pero es uno de los precursores con Rousseau de la Revolución Francesa. Voltaire decía, la historia de la humanidad es la historia de las grandes guerras. El hombre siempre ha guerreado, el hombre se ha rebelado como individuo, como tribu, como grupo o como Estado, ha combatido. Y a partir de la Revolución Francesa, estimados amigos, el derecho de protesta es legítimo. En nuestra Constitución dice que el derecho de protesta es justamente un derecho de resistencia contra políticas públicas que afecten a las grandes mayorías. Nuestro derecho actual, el liberal, democrático, nace teñido en sangre a partir de la Revolución Francesa. ¿Qué es el derecho liberal? Fruto del ataque de la sociedad burguesa, de los campesinos y obreros en Francia contra el anciano régimen de la monarquía, que decían el poder nace de Dios. Y en Rusia, ¿cómo vino la sociedad bolchevique socialista? Porque el zar, el zarismo de tantos años, la familia Romanov mandando en Rusia, los pueblos se rebelaron y les dieron bala y la gente muere. El 28 de mayo de 1944 en Guayaquil fue una revolución sangrienta. Aquí los vándalos ganaron, pero como era ganadora, le dijeron la gloriosa y dieron al traste con el gobierno de Carlos Alberto Arroyo del Río. El pueblo se rebeló, el pueblo cogió armas y incendiaron donde actualmente es en Guayaquil, la Comisión de Tránsito del Guayas. Allí era
el Palacio de los Carabineros y murieron mucha gente. Hubieron disparos, se dieron de bala, el pueblo con armas. Hoy le dirían, son los vándalos. Y en octubre del 2019 el pueblo salió a las calles. No es que Maduro, que Correa, por influjo psíquico, no. Los pueblos se rebelan, y lo que pasó en Chile y lo que está pasando en Colombia, que es Maduro, como dijo este señor, este mamarracho de Lenín Moreno, dijo en Miami la semana pasada, no es que Maduro y Correa están actuando allí en Colombia. Ni Duque se cree eso, porque ya Duque está conversando, ha armado unos grupos de diálogo. Aquí en nuestro medio, la derecha hace horrores y provoca los disturbios y después vamos a conversar. Cuando deberían ser primero que haya la racionalidad política de quienes llegan al poder, tienen que conversar con las minorías. Vea, Guillermo Lasso va a ser presidente de la República del Ecuador a partir del día lunes. Él ganó con un 52%, pero no puede subestimar al 47, casi el 48% de los ecuatorianos que votaron por el binomio de la esperanza. Él tiene que ser presidente de todos los ecuatorianos, no solamente de su 52%. Entonces, esa es la cuestión de la mira que tiene que tener un estadista. En el Ecuador no ha habido estadistas. El único estadista en los últimos años es Rafael Correa Delgado, porque trabajó por el bienestar del pueblo ecuatoriano y quedó una obra tremenda en 10 años de gobierno. Entonces, ¿de qué lo acusaron? Lo acusaron de autoritario y lo sentencian por influjo psíquico, una payasada, y por $6,000 que hizo un préstamo y que está probado que pagó ese préstamo de $6,000, y sin embargo los medios de comunicación dijeron se ha robado el correísmo $70,000 millones. El extinto doctor José Vicente Trujillo dijo se ha robado $50,000 millones. Usted sabe que para escribir y de labios para afuera se puede decir lo que quiera, pero nunca nadie ha probado eso. Entonces ese canibalismo político ha hecho mucho daño al Ecuador. La falta de una entente. Aquí se necesita en el Ecuador una entente, una etapa de consensuar lo mayoritario que nos une y dejar a un lado lo minoritario que nos divide. Está bien que UNES converse con Creo, que UNES converse con el Partido Social Cristiano, con Izquierda Democrática y con Pachacuti, y sobre los puntos comunes, porque todos somos ecuatorianos, avanzar. Pero ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué ese hombre del maletín que da a insinuar la asambleísta Dayana Pazle? ¿Por qué Monge, que va a ser ministro de gobierno, opera como politiquero y da el traste con un convenio hecho entre los altos líderes políticos del Ecuador, entre Guillermo Lasso, presidente electo, entre Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano, y lo llaman por teléfono a Rafael Correa Bélgica, que es un líder indiscutible también del pueblo ecuatoriano y de UNES? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que aquí hacen una payasada. No quieren gobernar en base a consensos, quieren gobernar por la fuerza, porque claro, ya soy presidente, ya gané con el 52%, a mí qué me importa el 47%. Entonces vamos a ver cómo se van a calentar las calles después de un año, cuando suban los impuestos, cuando haya más desempleo, cuando no se cumplan los 9 millones de vacunados, cuando no se cumplan el 1% del crédito agrícola a 30 años plazos, que la gente se va a quedar en la casa. Cuando falta la papa, cuando falta el pan, la gente va a salir a reclamar, la gente va a salir a protestar, y esa protesta es legítima. ¿Acaso el pueblo se va a morir de hambre dentro de sus casas? El pueblo sale a las calles, así vengan los Robocop que hizo doña María Paula Romo, que le vas a dar bala a la gente, vas a matar a la gente, vas a eliminar, vas a hacer genocidio. No, los pueblos se rebelan ahora y en el futuro, cuando sus necesidades básicas
no son cumplidas. Para eso es que está el derecho. El derecho regula esa matanza entre el hombre, que es el lobo del hombre. El derecho tiene que regular esa actividad humana que es la política, que es la convivencia social. Y así estamos. Ojalá, yo le deseo sinceramente el mayor de los éxitos a Guillermo Lasso. Sé que está empezando mal, pero todavía él recién el día lunes se va a posesionar, puede recapacitar. Una vez que le pongan la banda, tiene que pensar que la banda no es de Creo, la banda no es de la derecha, la banda es del Ecuador. Por Dios, es del Ecuador. La banda es suya, de Tomás, de usted, compañero, mía. La banda es de todos los ecuatorianos. Él es el presidente de Creo y mío y de ustedes, de todos los 17 millones de ecuatorianos. ¿Cuándo piensan de esa manera? Por Dios, ¿cuándo? Muy bien, Andrés, ¿tienes alguna otra pregunta? Porque el doctor va dejando ahí puntos de referencia, ¿no? Habla del hombre del maletín, pero oiga, ya no se necesita maletín, porque ahora usted mediante transacciones bancarias electrónicas nada más sitúa el dinero donde se necesita, ¿no? Así que, bueno, así es conocido el hombre del maletín, ¿verdad? Y todas estas situaciones, como dice el doctor, ¿verdad? Dice que el sentido común, el menos común de los sentidos, decía don Chiquen Palacio, el derecho a la protesta, claro que sí, y fijémonos un poquito, en Chile están eligiendo gente para ir a una constituyente y se está imponiendo a la izquierda, la gente de la izquierda se está imponiendo. Entonces, esto de que, cuando dijeron que se robó 50.000, 70.000, pero cuando fueron al Fondo Monetario Internacional, hablaron de un déficit de 30.000 millones. No hablaron de 70.000 ni de 50.000. Allá no podían mentir, y eso es una verdad. Y entonces, ¿cómo se sostiene esas mentiras? Esas mentiras cerdosas. ¿Cómo se sostienen esas cosas ahí? ¿Cómo puede verse entonces que a cada rato estamos mintiendo, ¿no? Y otra cosa, doctor, a cada rato andamos mintiendo sin embargo de ser cristianos, ¿no? Y decía por ahí José Joaquín de Olmedo, no mientas, la mentira es un defecto que afea al hombre. Ver para creer, dijeron los antiguos, ¿verdad? Es que Entonces, mire, es siga, que la doctor. mentira tiene que ser destruida con la verdad. Y la verdad que es destruida cuando hay un pueblo que está culturizado, que está preparado para no consumir falsedades. Fernando, estoy A en una ver, entrevista. parece que le llegó una llamada. Bueno, Sigamos. doctor, entonces pues seguimos en este análisis, en esta bisección que estamos haciendo de la política ecuatoriana. Y de Yapa lo veo a Andrés allí pues muy apenado, no, a Tomás, que le brilla la pelada, pero no puede sacar ahí sus pensamientos. Luis parece que quería insurgir en esta conversación tan amena con el doctor, pero el doctor a veces no quiere exhibir su, su franela roja, doctor, le veo solo el rostro, parece que se aleja un poco de su computadora y no sé, su franela roja que está de acuerdo también a su verbo, ¿no? Su verbo punzante allí, que va quemando, va restaurando, restaurando, quemando, sí, vamos a ver si se restauran las cosas. Y claro, ojalá, vamos a pensar con la filosofía de los ojalateros, ojalá Don Guillermo Lasso Mendoza, que tanto ha peleado para ser presidente, haga una buena presidencia, porque yo también me hago preguntas como estas. Solamente personas que no tienen su salud completa pueden mandar en el Ecuador. Al señor que se va, dicen que solo podía trabajar 4 horas.
su problema de estar pues en la silla, sus problemas renales le impedían trabajar 8 horas. Y en la presidencia creo que se necesitan más de 8 horas para trabajar. Don Guillermo, que para nadie es secreto que su salud es declinante y que cuando le toman los camarógrafos toman de cuerpo entero, lo toman, pues se ve sus pies bamboleantes, que les han de llamar la atención ahora a los camarógrafos, porque de la cintura hacia arriba, don Guillermo, que será el presidente de la República, ¿cuántas horas podrá trabajar? ¿A quién le encargará en chiquito, en secreto, que siga manejando problemas enormes que tenemos? El señor ministro de gobierno, que habla abiertamente, se ha ido de viaje a los Estados Unidos para tratar su cáncer. ¿Qué tipo de cáncer será? ¿Podrá todo este trío, bueno, este dúo sería ya, porque el otro, gracias a Dios, se va? ¿Podrá así manejarse el Ecuador cuando los problemas del Ecuador son enormes? ¿Así se podrá manejar el Ecuador? ¿Qué tanto que no existan gente con una salud rebosante para poder enfrentar los rebosantes y graves problemas que tenemos en el Ecuador? Entonces, doctor, continuamos en esta bisección, escapelo en mano, como cirujano, hablando de nuestro querido Ecuador, doctor. Sí, mire, yo pienso que un gobierno tiene éxito cuando hay la buena intención que nace del corazón, que nace de políticas claras, pero yo ya tengo un sabor amargo de que el éxito sea patrimonio del nuevo gobierno, porque con lo que ha hecho personalmente Guillermo Lasso, que incumplió él su palabra en la entente que falló en la Asamblea Legislativa, yo ya no le tengo fe al señor Lasso. Le deseo éxito, ojalá esté equivocado, ojalá, pero quisiera que tenga éxito realmente, ¿no? Pero todas las mentiras tienen que ser deshechas y ojalá se gobierne para las mayorías. Porque mire, le quiero decir una cosa, la tercera persona, de acuerdo con la Constitución, en la línea de sucesión al mando de la presidencia de la República, de conformidad con la Constitución, es el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. No vaya a ser que lo hayan engañado al engañador y Pachacutic en la primera le hagan una mayoría con el resto y hasta lo tumben con una movilización popular en el evento de que se gobierne siendo sumiso a los dictados del Fondo Monetario Internacional. Porque yo ya leí hace algunos días al señor, en Diario del Universo, al señor Walter Spurrier y al señor Dajit. Ellos son economistas ortodoxos, igual como el economista Cueva, que va a ser designado ministro de Finanzas. Ellos quieren cumplir con la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Y eso va a dificultar la paz social. Hay que cuidar la paz social. Si eso hace el gobierno de Guillermo Lasso, pues estaría condenando al más estrepitoso fracaso. Yo no le deseo que fracase. Le estoy advirtiendo que tiene que actuar en el marco de la racionalidad democrática para que vele y cuide la paz social en el Ecuador. No queremos para el Ecuador que se reedite actos como el de octubre del 2019, como lo que ha pasado el año 2019 también en Chile y lo que está pasando en Colombia. Queremos la paz para el Ecuador, pero una paz digna, una paz en la que el gobierno atienda las necesidades sociales y no se vea como carga, como un dispendio, la ayuda e inversión social. En los 4 años del gobierno, del desgobierno de Lenín Moreno, el pueblo ecuatoriano ha sufrido, no combatió el desempleo, no combatió
no incrementó la obra pública. En un año de pandemia ni siquiera construyó hospitales de UCI. Nada, no hizo absolutamente nada esta persona incapaz que se llama Lenín Moreno Garcés. Queremos para el Ecuador, si ya el pueblo decidió que gobierne el poder ejecutivo una persona neoliberal y de derecha, queremos que actúe en función del Ecuador, no en función de su partido político ni de su tendencia ideológica. Que mire que tiene que conversar con todos el espectro político y los grupos sociales en el Ecuador. Solo así podemos enrumbarnos en el desarrollo y en el progreso del país. Tomás, una pregunta. ¿Estamos en el aire o nos volvieron también a ponchar? ¿Por qué no? Seguimos, estamos en el aire. Qué bien. Luis también estaba por emerger, también no sé qué le pasa a Luis Barriga. Él también tiene inquietudes. Realmente, y yo tengo ya algunas horas de vuelo y algunas overhaul, no termino, ya no debería de admirarme todo este barullo, esta mezcla, esta terrible manera de comportarse la política nuestra. Porque aquí se habla mucho de la democracia, de la política. ¿Para qué sirve la política si no es para mejorar la vida de los pueblos? Si no, no sirve para nada. Y la democracia es peor. Entonces les decía yo, doctor, aún yo me admiro yo. Ya no debería de admirarme, pues. 82, y voy para los 83, deshojar de calendarios. Sin embargo, yo sigo, me estremezco cada vez que escucho todo esto. Pero bueno, dejemos que Andrés ponga otra de sus inquietudes, que ahí lo veo que sigue tomando nota, y el doctor me hace poner también envidioso. Yo también me tomo mi cafecito, y es de melea, para que se contente Andrés y Tomás. No sé si usted también, porque yo soy amarillo. Por arriba tengo esta camisa azul, pero por abajo soy amarillo. Bueno, sí, doctor, la verdad es que usted trajo a relación hace un momento las declaraciones que ya empieza a hacer el nuevo ministro de Finanzas, y yo lo escuché el otro día cuando él decía que hay que reducir costos en el Estado y que la fuerza pública consume demasiado presupuesto. O sea, ¿qué significa? Que va a votar a la gente, y me presumo que también a los empleados públicos también, ¿no es cierto? Entonces, yo no sé si esa manera de actuar pueda sostener ese 52% que sacó el señor Lasso. En pocos meses creo que se va a reducir, igual que cuando entró el señor Moreno tenía el 80% de popularidad y ha terminado en el 4%. Entonces, todas estas cosas nos hacen pensar de que esto es cuestión nada más de tiempo, como dijo Rafael Correa, doctor. Vea, si el ministro de Finanzas ejecuta fielmente los dictados del Fondo Monetario Internacional, se está condenando, y para mí sería él el principal enemigo del gobierno. Es decir, en lugar de trabajar por la paz social y por el bienestar de los ecuatorianos, va a incrementar el desempleo, pues está equivocado. A mí me gusta la idea, por ejemplo, de Lasso, que siempre lo ha dicho, y también lo hemos dicho nosotros, de que haya seguridad jurídica en base y que sirva como para atraer la inversión extranjera. La inversión extranjera es necesaria en el Ecuador para poder en marcha la productividad. Mientras haya inversión extranjera, haya trabajo, productividad, vamos por buen camino. Pero si empezamos subiendo los impuestos, si empezamos subiendo el costo de la vida y no disminuimos el desempleo, sino que lo incrementamos votando a miles de ecuatorianos del sector público, pues va a haber inseguridad jurídica, va a haber delincuencia mucho más potente, más grande que ahora,
va a haber un estallido social y va a haber una inconformidad que puede dar al traste con su gobierno. Y si unido a esto, Pachacuti calienta las calles a través de la CONAIE, pues don Guillermo Lasso no va a terminar su mandato y sus enfermedades van a incrementarse, porque él es una persona que está delicada de salud, de la cual yo le ruego a Dios que lo conserve en buena salud, porque es el presidente de los ecuatorianos y tenemos que respetarlo, pero en la medida en que él respete al ordenamiento jurídico, a la situación de que haya y que evite la violencia social, que haya la paz social, que trabaje en un ambiente de diálogo, en un ambiente no de considerar, vuelvo y repito, que él es el líder de un partido. No, el presidente de la República tiene que arroparse con la bandera amarillo, azul y rojo. Bueno, yo les agradezco mucho, compañeros. Yo ya son las 9:05. Tomás, yo te agradezco mucho por esta entrevista. Yo pienso que ya hemos estado cubriendo lo más importante del acontecer político nacional. Bueno, Tomás, como no tiene, nosotros doblemente agradecidos, doctor, por su tiempo y por su sapiencia y su conocimiento actual de las cosas, ¿no? Esperamos que tenga pues un fin de semana placentero allá en estas playas y que se En Vallenita. fortalezca con Muchas gracias, muy amable. con el aire de mar. Bueno, entonces nosotros continuamos acá. Bueno, adiós doctor, pase usted bien. ¿Alguna señal del señor director para poder continuar? Dice que todavía estamos en el aire. Estábamos hablando justamente del gobierno y del señor Cueva, que es el ministro de Economía. Y este señor viene a ser un terrorista económico. ¿Por qué? Porque si la canasta básica cuesta algo más de $700, ¿cómo puede considerar el señor que aquel que gana de más de $550 pues es un potentado y tiene que pagar más impuestos? Recuerden que el impuesto también es uno de doble filo. Si usted sube el IVA, entonces hay menos consumo. Y lo que se necesita es producción y consumo. No sé, pues, la escuela donde ellos aprenden economía, ¿verdad? Es una escuela diferente al pensamiento de Correa y el pensamiento económico. Correa decía también pues que mucho de la economía viene a ser cuestiones falsas, inventadas, y que las quieren transformar en un hecho científico. Entonces, hablando de este señor, el señor Cueva, hermano de otro señor que va a dirigir la vacunación, ¿no? Hermano del señor dueño de DIFARE, el señor Cueva. Hay otro Cueva que va a estar también dentro del gobierno. Entonces el señor Cueva, ¿verdad? Siempre están pidiendo, los políticos en general, siempre están pidiendo el sacrificio del pueblo. ¿Y ellos cuándo se sacrifican? Ellos cuando dicen, bueno, ¿sabe qué? Yo en este momento estoy ganando, vamos a poner una cifra, $5.000 como ministro. Voy a cobrar solo 2.000. El resto, que vaya a un fondo para hacer tal o cual beneficio a los de a pie, como yo. Y entonces allí viene, pues, este que no logro entender yo qué es lo que va a pasar. Sí, yo quiero que pase lo mejor, como decía Eduardo Franco Lor. Y entonces, pues, al cual le sacamos el jugo ahora, ya se fue cansado de que lo estuviéramos esculcando, ¿no? De que tuviéramos pregunta y pregunta. Estábamos más preguntones que los que se ponen a investigar algún delito. Estábamos pregúntale y pregúntale. Y le sacamos, pues, también de su sapiencia actual, porque él está dentro de las cosas actuales, y él nos dejó un buen mensaje.
Entonces, don Tomás y don Andrés, debemos saludar también a los que nos están escuchando. Yo no sé, pues ahora si al cambiar de onda, de banda. Y Tomás, fíjate lo que ha sucedido. La promoción del programa de hoy, que estaba pues en un cartel muy bien pintado y todo muy bien diseñado, y que yo siempre te estoy diciendo que promocionemos el programa algunos días antes, les ha dado pues la manera de descubrir lo que iba a pasar y de bloquearnos, ¿eh? Así que de todas maneras, pues vamos a saludar a doña Isolina Vera, ¿verdad? A la abogada, al psicólogo Ernesto Quevedo Mora, allá en Anegado Televisión, en el Cantón Anegado, a Oscar Chele, a Oscar Lino, allá en Mallorca, a Servio Maldonado, que está en Génova, y Vicente Maldonado Guzmán, que no sé en qué parte del globo terráqueo se encuentra, a la poetisa Viviana Zambrano, a don Luis Caibinagua, que me he olvidado de dónde es que nos escucha él, don Luis Caibinagua. Andrés, que tú tienes micrófono, él está pues en la serranía ecuatoriana. Cuenca, en Azuay. En Cuenca, ¿verdad? En Azogue. En Azogue no es. Azuay. Azuay, eso sí. Azuay. Entonces y algunos más que se nos olvidan. Y pues que les estamos también muy agradecidos porque entonces también nos dan aliento. Hoy día no hemos tenido retroalimentación seguramente pues porque también han bloqueado nuestra realimentación, Andrés. Así que Andrés, y ya son las 9:10 de la mañana, nuestro programa se extiende siempre hasta las 10, pero ¿cómo lo vamos a retroalimentar? ¿Qué pasó hazme alguna señal, Tomás? ¿Qué pasó con Luis Barriga? ¿Ya? Vamos a cortar, dice la señal, parece que dice el señor de la reluciente calva, que ahí lo veo también. De repente se sonríe. Bueno, entonces que lo logre poner en el muro para diseminarlo, para compartirlo. Claro. Así es. Porque este programa ha estado muy candente, muy caliente, muy de cosas importantes y bonitas. ¿Tú qué dices, Andrés, por favor? Sí, efectivamente, esto hay que tratar de hacerle conocer a mucha gente para que entienda cuál es la situación realmente que estamos atravesando en el Ecuador. Por eso es importante que los amigos que están con nosotros siempre en los programas nos ayuden para compartir estas declaraciones que acaba de hacer el abogado, el doctor Eduardo Franco Loro. Entonces, Tomás, yo no sé si hazme una señal, la seña, Tomás, si por nos ejemplo, vamos o nos quedamos. A ver, don Tomás, Terminamos. ya cerró, ya no seguimos hablando. Yo tengo un poema bellísimo aquí que se llama Cuando hágalo. tormenta pase. ¿Va o no va? Sí, que haga eso. Bueno, muy bien, que sí va. Doña Rina García Quinto, el 27 de agosto del 2020, ya en el próximo mes estaremos en agosto. Estamos recién en junio, ¿no? Todavía no estamos en julio. Bueno, en 27 de agosto del 20 escribió un poema que ella lo tituló Mi Mundo. Comienza así. Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar con amigos. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos
habremos sufrido. Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos que lo que jamás conseguimos. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quienes están y quién se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado y que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Y quizás el viejo pobre era Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Y todo será un milagro y todo será un legado. Y respetarán la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido, Dios apenado, que nos vuelvas mejores como nos habías soñado. Ahí tienen a su consideración, señor Muy director. bien. Muy bueno, ¿Puede muy bueno. usted? Muy bueno, Bueno, ¿verdad? despedimos el programa, director. Estamos ya en la culminación de la programación y queremos hacerle trascendente a todos los amigos el agradecimiento por habernos estado sintonizando el día de hoy y esperamos la próxima semana sin ninguna novedad poder nuevamente comenzar a la comunicación semanal que tenemos con ustedes. Gracias, amigos. Buenos días. Un café con la tercera. Tercera. Señor director, levante la mano por saber que usted ha escuchado. Está enterito usted para el próximo programa. Usted se hará solito el que interrumpa y que entreviste. Bueno, cuídense. Hasta la próxima. Esa brillante calva que tiene ahí, que lo tiene encerrado los pensamientos. Ya me estoy pareciendo, yo me estoy pareciendo. Sí, un poquito más.